Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa. Sinergia Informativa está diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificados como usted. Información política y administrativa que sirve, que es útil. Información política y administrativa que a la postre tendrá que ver con nuestros intereses, pero intereses obviamente positivos, con nuestro bienestar general. Así de sencillo. Y entonces, como nosotros estamos bien informados y estamos bien formados en lo político y lo administrativo, cuando toque tomar decisiones, lo haremos con conciencia, con inteligencia y obviamente pensando en el bienestar de todos. Ejemplo, ya viene, 2 de octubre, día del plebiscito. Empecemos con información a propósito. La fecha para la firma oficial del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, lo que fue acordado el pasado 24 de agosto, sería el 26 de septiembre. En su intervención ante el Congreso Español, el presidente Mariano Rajoy dijo que el presidente Santos lo había invitado a participar a la firma oficial de la paz en Colombia ese día, el 26 de septiembre. A propósito de la paz, el presidente español Mariano Rajoy dijo que apoya al presidente Santos en su propósito de lograr la paz para el país. El Papa Francisco no hará parte del grupo que elija a los magistrados del Tribunal Especial que habrá de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano. Esto lo anunció la Santa Sede. Recordemos que tanto el Gobierno Nacional como las FARC el 12 de agosto habían dicho que invitarían al Papa Francisco, al secretario general de la ONU, a la Corte Suprema de Justicia, a un miembro del sistema universitario del Estado que reunía 32 universidades públicas y a un miembro del Centro Internacional de Justicia Transicional a que eligieran los 24 magistrados de este tribunal especial. El Papa entonces no hará parte de esas personas que elegirán esos 24 magistrados. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dijo que está muy preocupado y que hay muchas dudas alrededor de la pregunta que los colombianos habremos de responder el próximo 2 de octubre en el plebiscito para la paz. Dice, a propósito de la pregunta que la voy a repetir para que no se nos olvide, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Dice el procurador Ordóñez que la pregunta no debe ser apoya, sino que la pregunta debe ser aprueba y que además no responde esta pregunta a lo que ha exigido la Corte Constitucional. Y terminemos diciendo que el desempleo en el mes de julio del año en curso aumentó. Está en un 9,8%, cuando en el mismo periodo del año 2015 el desempleo subió a un 8,8%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el sector que mejor tuvo desempeño desde el punto de vista de la ocupación fue el del comercio, los hoteles y los restaurantes con un 27,9%. En el último mes, de acuerdo con el DANE, el número de desocupados fue de 200.000 personas para un total de 2.300.000 colombianos desocupados. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como nuestro invitado, el doctor Ramón Elejalde, decano encargado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que está cumpliendo 50 años. Doctor Ramón Elejalde, además, abogado constitucionalista, a quien aprovecharemos, por supuesto, hoy para que hablemos del tema necesario que nosotros, obviamente, tratemos todos los días, que es el de la paz. Bienvenido, doctor Ramón, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias a usted y un cordial saludo, no solamente a usted, sino a los amables televidentes. Preocupante que el Papa Francisco no haya aceptado ser del grupo de personalidades que elijan ese tribunal especial para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. No, Roger, por el contrario, mucha gente, incluyendo al gobierno y a la FARC, habían previsto que de pronto el Sumo Pontífice no aceptara postular personajes para escoger esos magistrados. Yo creo que la Santa Sede hace mucho tiempo tiene por política no inmiscuirse en los problemas internos de los estados,
ni siquiera en los diferentes limítrofes. Los papas en el siglo XVII, XVIII, XIX tuvieron mucho protagonismo, sobre todo en la celebración de laudos arbitrales referentes a problemas limítrofes entre los estados. Pero el Estado Vaticano ha venido perdiendo ese interés por participar en cosas internas. Yo no lo veo extraño. Pero el tema de la paz, siempre hemos escuchado al Papa Francisco y a otros papas hablando de la paz, ojalá se firme la paz en Colombia y en todos los países del mundo. En ese sentido, pues uno esperaba que él, que está apoyando incluso este proceso adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pues dijera, sí, cómo no, si eso ayuda, porque aquí es donde viene el comentario, ayuda a bajarle un poquito el nivel del escepticismo que ha venido generando la oposición al proceso y al plebiscito. Entonces esperaba uno que de pronto dijera que sí. No, yo no dudo un minuto, Roger, que el señor Papa, el señor Santo Padre, esté muy comprometido con el proceso de paz en Colombia. De hecho, aquí hay comentaristas que ya han notado la diferencia entre la postura del sumo pontífice de respaldo irrestricto y la declaración de la conferencia episcopal, que fue un poco tímida, pero eso también se ve en el clero. Mientras usted ve al arzobispo de Cali fajado con el proceso de paz, al de Tunja, usted ve otros sacerdotes un poco más tímidos en su posición, pero eso es entendible, esa es la polarización que hay dentro de la sociedad colombiana que se traslada a todas las esferas. Sí, pero uno espera un protagonismo, en eso estoy de acuerdo con usted, un protagonismo mayor de la Iglesia. Es que la Iglesia ha sido una gran luchadora por obtener la paz en Colombia. Pero ¿qué se puede esperar si al nivel del alto gobierno, y estoy hablando del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, pareciera que hay tibieza, pareciera que ni tibio ni caliente alrededor del tema del proceso de paz y del plebiscito? Pues, ¿qué se puede esperar? Bueno, pero la idea es, en síntesis, que la Iglesia se comprometa con algo que tiene que ver con su espíritu, con la esencia de la Iglesia, la paz. Así de sencillo. Vamos a unos mensajes y ya retornamos a Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Volvemos a Sinergia Informativa y empecemos diciéndoles que el Fondo Nacional del Ahorro, que preside Augusto Posada Sánchez, ha dicho que se compromete con lo que le compete a esta entidad, que otorga créditos para vivienda y para educación, en el fortalecimiento, sobre todo en el periodo de posconflicto, de la paz, que se firme este 26 de septiembre, si es que realmente va a ser la fecha, de acuerdo con lo que anunció el presidente español Rajoy. ¿En qué se compromete el Fondo Nacional del Ahorro? En apoyar mucho a los desmovilizados y a las víctimas. Veamos. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, manifestó satisfacción con el acuerdo de paz con las FARC, con el cese al fuego bilateral y definitivo y con la aprobación del plebiscito para el 2 de octubre. Dijo que el fondo asume el compromiso frente a la materialización de la paz, especialmente en la etapa del posconflicto. Agregó que para los desmovilizados y para las víctimas civiles del conflicto armado habrá prioridad en el acceso a créditos para vivienda propia y educación. El Fondo Nacional del Ahorro empieza ofreciendo crédito para vivienda, no solo con las tasas más competitivas del mercado financiero, sino manteniendo en 0% real las tasas de interés. Recordó las facilidades en los créditos para educación superior con la ley de cero intereses en créditos educativos. Posada Sánchez insistió en la necesidad de reforzar el círculo virtuoso de más justicia social, prosperidad y paz. Compromiso tiene que ser de todos. En educación, por ejemplo, ese es uno de los aspectos muy importantes para los desmovilizados. Los 7.500, otros dicen que son 12.000, en fin. Educación, la Universidad Autónoma Latinoamericana en sus 50 años, coyuntura especial, con un acuerdo de paz después de 50 años de conflicto con las FARC. Suena hasta simbólico, ¿no? Casi que estoy comprometiendo a Rodrigo Flores, rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con este simbolismo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha venido pensando en este tema del posconflicto y el fortalecimiento de la paz, doctor Lejalde? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que la Universidad Autónoma Latinoamericana es una universidad comprometida
con la defensa de los derechos humanos. La universidad tiene como línea de énfasis, entre otras, en derecho, la preservación y la divulgación de los derechos humanos. Tiene una maestría en derechos humanos y tiene una especialización en derechos humanos. Esa ha sido una fortaleza de la universidad y de la Facultad de Derecho. En segundo lugar, la universidad como tal está comprometida con el proceso de paz. Lo ha anunciado el Consejo Superior y lo ha anunciado el mismo rector en los eventos que se han realizado, respetando obviamente la posición de estudiantes y profesores, que los hay muchos, que no van a apoyar el proceso de paz y que están en contra en el plebiscito. Eso es de respeto y por eso somos una universidad abierta, una universidad donde tienen cabida todas las expresiones políticas y sociales. Pero la verdad es que la universidad como institución, obviamente siendo una defensora de los derechos humanos, está comprometida con la paz, y en el posconflicto la universidad tiene en este momento grupos de estudio dedicados exclusivamente al análisis del tema y a las proyecciones. De hecho, estamos colaborando con el Ministerio del Posconflicto en algunas actividades, y hay alumnos cumpliendo misiones en este momento en Dagua Valle y en Ibagué relacionadas con el posconflicto. Excelente. Cuando uno lee las 297 páginas del acuerdo entre las FARC y el gobierno, que no me las he leído todas, pero ya empecé a leerlas, hay que empezar. Se dice mucho, sobre todo en el preámbulo, en la introducción, se habla mucho de derechos, derechos de los niños, derechos de las minorías, derechos de los indígenas, de los afrodescendientes y en general derechos humanos, porque los derechos humanos enmarcan todo ello. Entonces, importante esa labor que ustedes están desempeñando, porque ese es uno de los aspectos esenciales del acuerdo de paz. Obviamente, puede que haya estudiantes desmovilizados allá en la Universidad Autónoma Latinoamericana, ¿cierto? Pues posiblemente. ¿Eso implicaría algún conflicto entre esos que usted mencionó ahorita, que no están muy de acuerdo pues, con la desmovilización? ¿Cómo manejarían eso? No, yo pienso que en eso no tiene por qué haber conflicto. Allá se ha compartido con desmovilizados de otros movimientos que han estudiado, con oficiales y suboficiales de la policía y del ejército que hayan estudiado. De hecho, en varios de estos cursos existen profesores vinculados con el Ejército Nacional dictando cátedra. Nosotros creemos que todo eso hace parte de la defensa y la protección de los derechos humanos, y la vinculación de todas estas entidades nos van comprometiendo a nosotros, pero también nos van comprometiendo a ellos en la defensa de esos derechos. Y la pluralidad, ese es uno de los aspectos esenciales de una universidad. Bueno, hablando de los desaparecidos, de las víctimas desaparecidas, las víctimas en general de este conflicto de 52 años, pues hay también una postura clara desde la oficina de la unidad de víctimas de acá, de Antioquia, a propósito de esos desaparecidos y de los familiares, que van a tener también una participación importante en este proceso de paz que se está materializando. Veamos. Según el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate, en Colombia hay cerca de 45.000 víctimas de desaparición forzada, de los cuales hay 10.000 desaparecidos en el departamento. Estamos trabajando todo un tema de pedagogía con las víctimas, ahorita a propósito del plebiscito. Yo creo que las que han vivido en carne propia la situación del conflicto, pues obviamente van a apostarle al sí, y eso es lo que nos han manifestado a nosotros. Las organizaciones de víctimas y familiares que hacen parte de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada han decidido impulsar el sí al plebiscito por la paz, que se realizará el próximo 2 de octubre con la pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Hay una postura, doctor Ramón Elejalde, sobre el plebiscito de la Universidad Autónoma Latinoamericana. ¿Por el sí o por el no? ¿Qué postura tiene? No, la universidad como oposición está apoyando el proceso de paz. Lo que pasa es que su compromiso también va en defender que quienes se oponen puedan exponer sus tesis. Inclusive tengo entendido que a mediados de este mes que viene estará el doctor Álvaro Uribe exponiendo sus tesis en la universidad. Además, bienvenido. Me parece que a todo el mundo hay que escucharlo,
y que todo el mundo tiene que aportar. Y usted lo decía ahora, universidad, el pensamiento tiene que ser universal, tiene que tener cabida todas las expresiones. Sí. Otra cosa es que la universidad tenga una posición, una postura oficial de acuerdo a su pensamiento por largos años. ¿Usted qué cree o qué piensa de esa pregunta? ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Frente a esa pregunta, que es la que habremos de responder los colombianos el 2 de octubre, ¿tiene usted como experto constitucionalista alguna impresión? Porque vimos ahorita cómo el Procurador General dice que le preocupa la pregunta. Déjeme decirle con todo respeto, Roger, cualquiera hubiera sido la pregunta para el Centro Democrático y para el Procurador, estaba mal elaborada, como hubiera sido, en la forma que hubiera sido, porque ellos tienen una posición política de oponerse al proceso. Entonces, a mí no me extraña porque ellos no iban a encontrar nada bueno, cualquiera fuera la redacción. Mire, ¿qué tiene de raro? No tiene nada. Apoya usted y no aprueba. Es que, mire, la palabra apoyar es porque se trata de un plebiscito, de una posición política del pueblo colombiano. Ahí no están aprobando nada. De hecho, todo lo que aparece ahí tiene enseguida que pasar por el Congreso, en actos legislativos o en leyes o por decretos presidenciales y evacuarse como lo ordena la Constitución. Pero no, el pueblo no está aprobando nada. El pueblo simplemente está diciendo, sí, estoy de acuerdo con esto. Y lo segundo es que les ha causado mucha, digámoslo, rasquiña el final de la pregunta, lo de la paz estable y duradera. Pero es que así se titula el acto legislativo que convoca plebiscito, así se titula el documento que se firmó en La Habana. Luego uno al preguntar, pregunta ¿por qué? Por un documento que se acaba de aprobar y darle el nombre del documento que tiene. A mí me parece que esa pelea es una pelea santanderista muy usual entre nosotros los colombianos que por todo estamos poniendo problemas. A mí me parece que es una posición política de ellos. Perfecto. Ramón Elejalde, es el decano encargado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, universidad que está cumpliendo 50 años. Y lo hemos invitado para que mezclemos las dos cosas. Creo que lo hemos ido logrando, porque no podemos quedarnos por fuera de la coyuntura cuando estamos hablando de una universidad que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que estar insertada de manera definida dentro de la sociedad y todo lo que acontece en nuestra sociedad. ¿Cómo no va a estar insertada dentro del proceso de paz que estamos viviendo los colombianos? Vamos a unos mensajes, ya retornamos, pero antes la frase para que cuando regresemos la analicemos con Ramón Elejalde. Aquí está la frase. Dice, es el deber de los periodistas examinar la conducta de las figuras públicas y exponerla a la luz. Regresamos a Sinergia Informativa con esta frase de Nelson Mandela. Es deber de los periodistas examinar la conducta de las figuras públicas y exponerlas a la luz. ¿Qué dice usted de esto, Ramón Elejalde? No, está muy bien, es una labor que tiene el periodismo. De hecho, hoy se le considera como el cuarto poder, eso los ha hecho demasiado poderosos, donde hay una sociedad muy mediática y unos gobiernos demasiado mediáticos. Me parece que esa labor fiscalizadora y escrutadora de la prensa es muy saludable en las democracias. Entonces nos convertimos los periodistas también en órgano de control, como la Contraloría en lo fiscal, como la Procuraduría en lo disciplinario, como las personerías, como la misma Defensoría del Pueblo, como la Fiscalía obviamente en lo penal. De alguna manera estamos ahí metidos. Eso nos da algún poder, pero eso implica de todas maneras que las figuras públicas tengan en claro que siempre deben ser transparentes totalmente, que lo que hagan sea pensando en el interés general. No, y también implica que el periodista ejerza su profesión con respeto y decoro, no utilizar ni el micrófono ni la pantalla para acabar con la gente. Mejor dicho, yo siempre he sostenido que estos países requieren una prensa muy libre, libérrima, sí, inclusive donde a veces se abuse por parte del periodismo. Pero el periodista tiene que también ejercer una función responsable frente a la sociedad. Claro que sí. Xavier Sala y Martín, este es un personaje español
que viene a hablar de competitividad a propósito de los 50 años de un aula. ¿De qué se trata? Ese es dizque el regalo de un aula a la ciudad. ¿Por qué se habla de regalo? La conferencia se llama La competitividad y la innovación en la educación. El profesor Javier Sala y Martín es un connotado economista español norteamericano. Él tiene nacionalidad norteamericana y de hecho hoy trabaja en las principales universidades gringas. Es un hombre muy respetado en España, se ha ganado el premio Rey de España en economía varias veces. Ha sido señalado y distinguido como el economista más importante de Iberoamérica, es decir, de la península ibérica y de América. Trata estos temas de innovación y educación con mucha propiedad, y en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el miércoles 14 a las 6:50, 7 de la noche, estamos invitando a la opinión pública, a la gente de Medellín, a que vaya a escuchar un hombre versado en esos temas, que tiene mucho que enseñarnos y que nos parece que es un gran regalo que la Universidad Autónoma le hace a la ciudad. Miércoles 14 de septiembre. Esa es la fecha de la efeméride de la fecha del 16. El 16 es el día de los 50 años de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ese día cumpleaños de la universidad. Sí. ¿Qué se destacan estos 50 años de UNAULA? Hombre, tenemos una universidad que ha venido progresando a marchas agigantadas, una universidad que surge de una inconformidad de estudiantes de la Medellín y de la Antioquia, una huelga que sucedió en estas dos universidades, inicialmente con mucho escepticismo por parte del gobierno, por parte de la misma sociedad, del clero, que atacaron sin piedad la formación de la universidad, pero que ha venido consolidándose con dificultades iniciales, pero que ahora es una universidad, tiene ya 2 programas acreditados en alta calidad. La Facultad de Derecho es reconocida por el Ministerio de Educación como uno de los 39 programas de Derecho que hay en Colombia acreditados en alta calidad. Sí. Es la facultad, la de Derecho, la más grande del departamento, pero es la segunda en alumnos en el país, después de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Hoy nos preciamos de tener 5 magistrados en las altas cortes, lo que no pasa con ninguna otra universidad del país. Nosotros tenemos 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, un magistrado en la Corte Constitucional y un magistrado en lo que queda del Consejo Superior de la Judicatura, que entre otras cosas es la presidenta de la sala de gobierno. Qué maravilla, me felicitaciones. Y un periodista, abogado especialista en Derecho Administrativo, que es de allá también. Por eso me alegra mucho, los felicito. También felicitaciones para nosotros porque somos egresados de allá. Claro, somos de allá. Bueno, me alegra muchísimo. Un saludo muy especial pues a todos los estudiantes y egresados de las facultades, de todas las facultades de la Universidad Autónoma Latinoamericana por sus 50 años. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, Ramón Elejalde, quien es el decano encargado de la Facultad de Derecho. No se pudo posesionar, lamentablemente para algunos, el que fue nombrado como decano hace unos días, Germán Giraldo, exdirector de sección de Fiscalía de Medellín. Bueno, ¿qué se va a hacer? No hablemos de eso. ¿O sí quiere decir algo rápidamente? No, él no pudo tomar posesión y el rector revocó el nombramiento, pero él no pudo tomar posesión porque estaba ocupado en el proceso de entrega y llevábamos mucho tiempo esperando que se posesionara, y la universidad y la facultad están esperando visita de pares para acreditación y no nos podíamos dar el lujo. Ah, bueno. Yo le decía porque había algún sector de la universidad que estaba en contra de ese nombramiento, pero vamos a ver qué pasa. Por ahora el decano encargado es Ramón Elejalde, a quien le agradecemos, lo felicitamos, lo mismo que a Rodrigo Flores, el rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana en sus 50 años. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Ramón Elejalde. Roger, muchas gracias a usted y muchas gracias a los amables televidentes. Amables televidentes inteligentes, interesantes y calificados. Que recuerden, la franja informativa empieza a la 1 de la tarde en Sinergia Informativa. Luego regresa a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias, con Juan Carlos Sierra, bajo la dirección de José Fernando Gil. Después, a las 8:30, nos cogió la noche. Muchísimas gracias, inteligentes, interesantes y calificados televidentes. Chao, gracias.